Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio. Ezequiel, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a hablar de Big Data. ¿Qué es la Big Data? Exactamente. Bueno, vamos a hablar de grandes volúmenes de información en Internet y sobre todo tratar de explicar por qué nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa con estos datos que se generan todo el tiempo, que transitan por Internet y que permiten tomar ciertas decisiones? Bien. Si uno tuviese que pensar, Lore, esta obsesión del ser humano de recopilar la información no es nueva. Sí, durante muchos periodos en la historia, tal vez el antecedente más remoto es el 18.000 antes de la existencia de Cristo, en el Paleolítico ya las civilizaciones registraban, por ejemplo, cuánto alimento consumía una población, los periodos de agricultura. Es decir, siempre se trató de sistematizar la información que circula y tratar de tomar decisiones a partir de eso. Bien. ¿Cuál es la novedad? Que es lo propio de nuestro tiempo, digamos. Con la irrupción de Internet, sobre todo a partir de la década del 90 y después del 2000, cuando cada uno de nosotros, desde un teléfono celular, desde una computadora, pudo empezar a publicar mensajes, publicar canciones, subir video a YouTube, todo eso generó un volumen tan grande de información que ya los software o los programas informáticos convencionales para analizarlos no dan abasto. Entonces, allí se empieza a hablar muy fuertemente de la Big Data. Si tuviésemos que pensar en una definición muy sencilla, tiene que ver con la acción que llevan adelante los estados o las empresas para analizar toda esa información que circula en Internet y tomar decisiones. ¿Cuándo uno puede ver que se está operando o trabajando con Big Data? Bueno, en diferentes ámbitos. Si uno dice hoy por hoy cómo se miden el rendimiento de los deportistas o de los jugadores, que tal vez le permita a Sampaoli tomar la decisión de llevar o no un jugador al próximo Mundial de la selección. Bueno, ¿por qué? Porque registra todos sus datos, la velocidad con la que corre, la cantidad de pases, es decir, todo ese volumen de información le permite tomar ciertas decisiones. Ya hay ejemplos en el mundo de ciudades inteligentes. ¿Qué es la información que están analizando? Bueno, ¿cuáles son las calles más transitadas? ¿Dónde hay mayor población? ¿Y cómo se dan ahí los procesos que tienen que ver con la ciudad para tomar mejores decisiones? En el ámbito de la salud pasa exactamente lo mismo. Es decir, hoy la información, los datos, son un recurso muy valioso porque permiten tomar decisiones importantes y cada vez mucho más. De eso a priori se trata la Big Data, de tomar decisiones a partir de grandes volúmenes de información. Bien, y las empresas vos decís que son las que puntualmente hacen el manejo de esta información, ¿no? Generan recursos o programas para poder comunicar, digamos, estas informaciones que vos nos decís, de grandes volúmenes. Exactamente, Lore. Si nosotros tuviésemos que pensar hoy, por ejemplo, cuál es la cantidad de información que circula en Internet, en un minuto, ¿no? Sí. Que es desde que empezamos a hablar, en estos pocos minutos, hoy por Internet se hacen 4 millones de búsquedas en el buscador de Google, se suben 72 horas de video a YouTube, se postean o se suben publicaciones, 2.460.000 publicaciones en Facebook. ¿Cuál es el concepto? ¿Y por qué a las empresas y a los estados les interesa? Todo lo que pase por Internet no se descarta, queda registrado. Es información de los ciudadanos, ¿sí?, que queda guardada y que justamente a través de los procesos de Big Data, que ahora vamos a explicar muy brevemente en qué consisten, se analizan para tomar decisiones. Entonces, nosotros muchas veces creemos que, por ejemplo, no nos gustó una imagen en Facebook y la borramos y decimos, bueno, ya estamos re tranquilos porque borramos este álbum o esta publicación. En realidad, la borramos para nosotros, pero los servidores de Facebook, por citar solo un ejemplo, siguen contando con ese material. Sí. Por eso cada vez nos ofrecen servicios que son mucho más precisos. Un ejemplo que seguramente todos hemos utilizado o conocemos tiene que ver con los GPS. Si yo te dijera, Lore, hoy tengo que ir a una de las principales ciudades, ¿no?, que son muy transitadas, hay información en tiempo real de si hay un corte de tránsito, si está más o menos colapsada esa autopista. Bueno, esto tiene que ver con la Big Data. Cada uno de nosotros, al momento de tener activado el GPS de nuestro teléfono celular, empieza a emitir información, datos, que justamente una empresa como Google, ¿no?, puede hacer uso de eso para decir, mira, acá están circulando 1.000 personas
de manera lenta, acá están circulando tanta cantidad de personas de manera un poco más rápida, acá se interrumpió el tránsito. Es decir, hay un ida y vuelta entre la información que nosotros todo el tiempo estamos generando a través de nuestro teléfono celular, ¿sí?, con los servicios que estas empresas y estas compañías nos proveen. Sí. Por eso también se explica, y yo siempre digo que acá no hay nada mágico, ¿no? Lo que tiene que ver con Internet parece que es magia, pero hay ciencia detrás, hay Big Data detrás. Muchas veces cuando vemos que llegan promociones muy a medida nuestro, ¿no? Estamos pensando viajar a algún lado o comprarnos algún artículo y de pronto aparece ahí. Nos conectamos a la computadora, empezamos a navegar en Internet y nos empiezan a llegar justamente las ofertas de ese viaje que queremos hacer o ese producto que queremos comprar. Bueno, en realidad estas empresas que se dedican a eso, lo que hicieron fue rastrear cuáles fueron los sitios que visitamos, los contenidos que subimos, las páginas que le dimos me gusta en Facebook tal vez, también. Y toda esa información que muchas veces de manera despreocupada nosotros brindamos, nosotros mismos sin saberlo, y que justamente se vuelve en un servicio concreto que es la publicidad. Por eso digo, la Big Data tiene que ver con nosotros, nos afecta en el día a día, y cada vez más se va a empezar a hablar de esto. Hay ejemplos, Lore, de las últimas campañas políticas, sobre todo en Estados Unidos, sí, que a través de procesos de Big Data que crearon de cada ciudadano norteamericano, ¿no?, en el caso de Donald Trump en el año 2016, un perfil de cuáles eran las noticias, ¿no?, que estaban dispuestos a leer. Entonces el candidato Donald Trump, esto se ha estudiado en la academia y mucho en los últimos años, el candidato le enviaba a cada ciudadano norteamericano una noticia diferente en función de eso que querían leer. Y acá se abre otro gran debate, ¿no?, que tiene que ver con quiénes usan la información que nosotros brindamos y en perjuicio de quién o de qué, ¿no? Porque exacto, hay mucha información que nosotros generamos que alguien seguramente la va a aprovechar. De eso se trata la Big Data. O sea, estemos atentos a eso, que nos cuenta Ezequiel. Cómo uno inocentemente se pone a hacer un seguimiento de lo que le gusta, un cliqueo, un me gusta, como dice él. Y bueno, esto de alguna manera se capta, se usa de alguna manera para captar información sobre tus intereses. Exactamente. Mira, tengo un dato que puede sonar muy llamativo. Si uno tuviese que ir 500, 600 años atrás y decir, sí, bueno, ¿cuál es la información que circula en el mundo? Iba a las grandes bibliotecas, por ejemplo, la sí, Biblioteca de Alejandría, muy famosa, y decía, bueno, ¿cuánta cantidad de libros hay aquí? Esta es la información del mundo, lo que la humanidad ha podido recopilar, ¿no? Esta biblioteca tiene este espacio, hay tantos libros, acá se guarda la sabiduría del mundo. Si hoy tuviésemos que pensar en cuál es la información que circula, que está guardada de toda la humanidad, la suma sería 4.500 pilas de libros que llegan hasta el Sol. Voy de nuevo, porque parece muy futurista. Muy loco todo. 4.500 pilas de libros, ¿sí?, que llegan hasta el Sol. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la información que hoy se maneja, que está registrada, es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces acá empieza una pregunta muy interesante para los estados, para las empresas, que es, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿No? ¿Cómo la organizamos? ¿Cómo tomamos decisiones a partir de esto? Y aquí empieza a ver el proceso de Big Data, ¿no?, como una de las técnicas, es muy complejo el proceso, pero para entenderlo, una de las técnicas que permite, primero, registrar la información. Desde la publicación en Facebook que podemos estar haciendo nosotros, eso ya es un dato válido, ¿no?, para estos sistemas. Bien. Otro tipo de datos tiene que ver con todo lo que es las transacciones financieras, bancarias. Eso también es mucha información que se genera. Hoy por hoy, si tuviésemos que pensar, todas las áreas de la sociedad están informatizadas. La educación, la salud, la economía, ¿sí? Nosotros como ciudadanos, por ejemplo, en el municipio de Olavarría tenemos un servicio que se llama Olavarría Interactiva, en la cual podemos registrar reportes a través de la computadora. Bueno, eso es una gran cantidad de datos que justamente se analizan, ¿no?, a través de programas que son muy complejos y de técnicos que son especialistas y permiten tomar mejores decisiones, ¿no?, a quienes deseen trabajar con esa gran cantidad de datos. Pero es interesante esto, tiene que ver con nosotros, nos afecta en nuestra vida cotidiana porque justamente esos volúmenes de información muchas veces nosotros mismos los generamos. Los generamos, por supuesto.
es como una herramienta para digamos, la Big Data o estas empresas que recogen información, es una herramienta que ellos generan como para que nuestra información llegue a quien tiene que llegar, ¿no? ¿Qué sé yo? Exactamente, y además ya podemos pensar de ciertas aplicaciones o servicios que trabajan con grandes cantidades de datos y que nosotros podemos hacer uso. Voy a citar un ejemplo que tal vez muchas personas de la barriga o de la región lo utilizan. Estas aplicaciones que nos acompañan cuando vamos a correr y miden nuestra frecuencia cardíaca, nuestra cantidad de pasos. ¿Los aparatitos estos que miden todo eso, decís vos? Sí, o una aplicación para el teléfono como Runtastic o la aplicación que tiene Nike. ¿Qué trabajan estas aplicaciones? Bueno, grandes cantidades de datos que por ahí en una hora en la cual estamos corriendo por algún parque, nosotros brindamos la cantidad de pasos que dimos, la distancia que recorremos, cuánto tardamos de un punto al otro, ¿sí? Si dimos una vuelta más, una vuelta menos, etcétera. Sí. Y después toda esa información se nos presenta a nosotros para decir, che, anduviste bien, o tenés que mejorar esto, o corriste esto y podés seguir corriendo un poco más. Es decir, esto que parece muy lejano, hoy por hoy ya nos permite tomar decisiones a nosotros. Y tiene que ver con estas cuestiones de manejo de información a una escala muy grande. Muy grande, porque vos estás dando ejemplos de cosas cotidianas, pero bueno, es algo que impacta, no. Y aparte tiene que ver con esta data que uno saca de esto, por ejemplo, de estas aplicaciones cuando uno sale a correr, que con la información que ellos mismos te generan de la información tuya que recaudan, modifican tu conducta de alguna manera, ¿no? Porque hacen, si bueno, la próxima tengo que correr más. Muy interesante eso que decís, Lore. Seguramente en los próximos programas vamos a hacer hincapié en esa cuestión y por qué nos tendría que interesar a nosotros esto de la Big Data o de los grandes volúmenes de información. Porque como bien decís, de manera involuntaria, nosotros en cada uno de los espacios de nuestra vida dejamos información que está informatizada, que circula por internet y que nos vuelve a nosotros en concepto de publicidad o en concepto de, como vos decís, alguna orden de alguna aplicación, de decir, bueno, tenés que correr más, tenés que correr menos. Toda esa información se utiliza y en la medida en que nosotros seamos conscientes, ¿no?, del uso de esa información, podemos al menos reconocer y desconfiar un poco tal vez, ¿no?, de una noticia que nos llega que está muy preparada para que nosotros no... Para seducirnos. Para seducirnos, exactamente. Sí. Hemos hablado en este programa de las noticias falsas. Bueno, tiene que ver con esto, con los perfiles que nosotros generamos y cómo algunos medios o algunos malintencionados pueden generar noticias falsas que nos afecten particularmente a nosotros, porque nos conocen hoy de una mejor manera, o, como decíamos, a través de publicidad, o a través de cuestiones que parecen mágicas, ¿no? De repente uno se ve sorprendido con algo que parece hecho muy a medida y dice, no puede ser que me conozcan tan bien. Si yo nunca me entrevisté cara a cara con nadie, si trato de proteger mis datos y no ando publicando en Facebook mi cuenta bancaria y demás, ¿cómo me conocen tan bien? Bueno, hay un trabajo silencioso día a día que en gran medida el responsable es el teléfono celular, en donde registran de nosotros todos los movimientos que hacemos, los sitios web que visitamos, los lugares en los cuales nos desplazamos, cuáles son nuestros intereses, a qué le dimos me gusta, ojo con los me gusta, a qué le dimos me gusta y a qué no, y esos perfiles que estos servicios tienen de cada uno de nosotros, les permite justamente llegar con publicidad o con productos de una mejor manera, ¿no? Como uno de los ejemplos. También hablamos de Big Data para buenos usos, ¿no? Hay ejemplos en el mundo, decíamos, de ciudades inteligentes que lo que hacen es recoger esos volúmenes de información de sus ciudadanos para decir, bueno, acá se transita de esta manera. Exacto, para mejorar la calidad de vida de quienes transitan en la ciudad. Pero como decimos siempre, Internet no es neutral, depende de quiénes, como toda tecnología, de quienes lo manejan. Y en la medida en que nosotros seamos ciudadanos un poco más críticos, más conscientes de que esto existe y que nos afecta, bueno, podemos estar un poco más prevenidos, más tal alerta. Ahora quiero que me des algunos tips para que tengamos en cuenta, porque eso es importante. Yo digo, como ciudadanos, ser conscientes y hasta dónde, y poder hacer un buen uso de esto, porque siempre decimos que se puede hacer un buen uso conociendo un poquito más del tema. Exactamente, Lore. Te propongo un temita musical y después de la pausa seguimos con más Big Data. Dale. Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio.
con Big Data y los detalles que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos. Dale, Lore, está bueno. Bueno, venimos hablando de Big Data, que si lo podemos traducir, como hacemos siempre, tiene que ver Sí. con grandes volúmenes de información, ¿sí? Que nosotros en gran medida brindamos y que hay empresas, estados, organismos que analizan para tomar decisiones. Esto en un resumen. Decíamos, bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros? Porque estos temas parecen tan lejanos a nuestra realidad Sí. y en realidad nos pegan, podríamos decir, muy de cerca Muy de en el cerca. cotidiano. Sí. Como ciudadanos, a ver, ¿qué deberíamos saber? Bueno, que no hay magia en Internet, como decíamos hace un rato, ¿no? Hay datos y esos datos se analizan y hay empresas y organismos que lo están utilizando para brindarnos servicios mucho más personalizados, mucho más a medida de nosotros. Y esto es muy interesante porque nadie nos conoce mejor que Google, ¿sí? Nadie nos conoce mejor que Internet, en la cual transitamos y dejamos todo el tiempo pequeñas cookies, galletas, como en el cuento de Hansel y Gretel, Sí. que son pistas por las cuales a nosotros nos pueden llegar con mejor publicidad o con productos más a medidas. Esto hay que saberlo. Otra cuestión es, no podemos escapar de la Big Data, ¿no? O de los grandes volúmenes de información. ¿Por qué? No. Porque la sociedad está informatizada. Se nos cae encima. Claro, entonces, si nosotros hoy pensamos las instituciones educativas, ni hablar los bancos, las aseguradoras que hacen Sí. mucho uso de la Big Data, los supermercados, el Lo que gimnasio, consumimos con las tarjetas de crédito. las tarjetas de crédito, todo Sí. está manejado por un software informático. Igual podríamos decir grandes volúmenes de información, es decir, la Big Data está entre nosotros. Exacto, convive con nosotros. Exacto. Otra cuestión, que cada vez más todos los datos que dejamos van a ser para ofrecernos soluciones a medida, ¿sí? Bien. Si uno tuviese que pensar en las tendencias para el próximo año y para estos años que se vienen, tiene que ver con eso, con que se cambia esta lógica de la publicidad que le habla a muchos. ¿Vieron cuando prendíamos la tele y veíamos un comercial y decíamos, ¿y esto no tiene nada que ver conmigo? Bueno, eso va a dejar de pasar. Cada vez más se nos habla a nosotros porque se conoce información de nosotros y se nos trata de ofrecer servicios, productos de manera mucho más especializada. Otros datos es que probablemente tengamos que poner mucho más en duda la información que circula en Internet, ¿sí? Porque acá hay como un doble juego, ¿no? Por un lado decimos, bueno, es importante que haya servicios más personalizados, pero al mismo tiempo, ojo con las noticias falsas, ojo con estas cuestiones que nos conocen tan bien que ya nos empezamos a encerrar en una especie de burbuja, ¿no? Muy tramposa, sobre todo para las democracias, y esto está muy estudiado, Sí. que tiene que ver con eso, con que si solamente voy a recibir noticias que me agradan, ¿no? O que condicen con mi manera de pensar, que para esto también se utiliza la Big Data, bueno, alerta porque hay una parte de la realidad que tal vez no esté pudiendo ver. Exactamente, quedamos como aislados también, ¿no? Exacto, y tiene que ver con el uso que hacemos justamente de Internet y de las computadoras. Una cuestión importante, ¿quiénes van a ser los que más utilicen estos grandes volúmenes de información? Bueno, las ciudades, ¿no? Esto que decíamos hoy, las ciudades inteligentes, los sistemas de salud, los bancos, las aseguradoras. Imagínense qué importante que es para una aseguradora tener los datos de cada uno de sus clientes y ver en qué medida ofrecer un seguro mayor o menor. Por Esto ya supuesto. hoy existe, ¿no? Sí. Y tiene que ver con Big Data. Y, por supuesto, decir que cada vez que utilizamos un servicio relacionado con Internet, de manera involuntaria muchas veces compartimos información que puede ser utilizada por otros. Quiero cerrar, Lore, con una reflexión que no es mía, sino es de una revista que se llama Fibra y dos de sus periodistas que me pareció muy interesante, se las recomiendo, que plantean de alguna manera esta contradicción muchas veces que nos ocurre entre la privacidad en Internet, ¿no? Y los servicios que se nos ofrecen. Porque no debemos ser ingenuos. ¿A quién no le gusta tener un mapa como los servicios de Google que nos indican por dónde Todo. ir en el tránsito, si hay un accidente? Es tan práctico, es tan útil, ¿no? Que nosotros hacemos uso de eso. Lo que tenemos que saber que a cambio hay información que estamos brindando y que esta idea de la privacidad siempre va en contrapartida por un servicio mejor o más personalizado, ¿no? Hay como un doble juego allí. Bien. Entonces, lo que esbozan estos periodistas, que se llaman Luciano Galup y Pablo Pilorguet, de revista Fibra, tiene que ver con este doble juego, ¿no? Tratar de ver nosotros hasta qué punto
resignamos privacidad por servicios mucho más personalizados, ¿sí? Porque ahí ocurre esta cuestión, ¿no? Queremos el mejor servicio posible porque nos da muchísima más comodidad, como en algún momento hablábamos de las compras por internet, de lo cómodo que era, y al mismo tiempo tenemos que reconocer que cuanto más cómodo es ese servicio, más información estamos brindando. Entonces, bueno, esta sería como la introducción, podríamos decir, a la Big Data, a los grandes volúmenes de información y en qué nos afecta a nosotros como ciudadanos. Sí, buscar el equilibrio. Es difícil, pero bueno, de alguna manera es así. Ezequiel, como siempre, un lujo. ¿Tenemos info de lo que vamos a hablar el próximo viernes? Exactamente, Lore. Ya tenemos todos los deberes hechos. Oh, estamos a full. En relación con esto vamos a hablar de un nuevo concepto que tiene que ver con una idea que es economía de la atención, que significa cuánto tiempo invertimos nosotros en las redes sociales, por qué las redes sociales están diseñadas para que nosotros de manera casi compulsiva estemos todo el tiempo revisando el celular. Hay toda una ciencia detrás de eso que vamos a tratar de ir poniendo blanco sobre negro para tomar conciencia de, por ejemplo, cuántas veces revisamos el celular por día, cuánto nos afectan las notificaciones cuando recibimos en el teléfono móvil o en la computadora, cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, por qué nos importa tanto lo que allí acontece. Todo eso está estudiado y lo vamos a empezar a desarrollar el próximo viernes, si te parece, Lore. Me encantó. Tiene mucha relación con esto también, ¿eh? Yo creo creo que tiene que ver con esto que vos decís también, de alguna manera, ¿no? De esto de que cada vez nos resulta más seductor esto y se transforma en una adicción, de alguna manera. Exactamente, de eso vamos a estar hablando. Me gustó. Bueno, entonces nos encontramos el próximo viernes. ¿Cómo no, Lore? Muchas gracias. No, por favor, a vos por estar. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con más Conectados por la Radio. Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio.